Buenas tardes a todos, mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio a la sesión de hoy de charlas en la biblioteca. Antes de empezar, vamos a pedir a quienes nos acompañan de mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para lograr una mejor calidad de comunicación. En la biblioteca tiene lugar los días martes a las 4:30 de la tarde, hora de España, y es un espacio para comentar temas de interés sobre la producción y poscosecha de frutas, hortalizas y ornamentales, y también sobre la alimentación saludable. El video y podcast de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com. Nuestros invitados de hoy son Juan Pablo D'Amico, del INTA Argentina, Sebastián Arbizu, agricultor, profesor y asesor privado de Argentina también, Manuel Gómez, de la Asociación Española de Agricultura de Conservación, Suelos Vivos, y Belén Diezma, de la Universidad Politécnica de Madrid. Hoy trataremos varios temas. Uno de ellos es horticultura de conservación, siembra directa de hortícolas en Argentina y situación en España, y ¿qué investiga el grupo de post cosecha de la Universidad Politécnica de Madrid? En el caso de preguntas, para quienes nos acompañan, por favor utilizar el chat de la reunión y allí cada ponente irá respondiendo en la medida que pueda las preguntas. Damos inicio a la charla con nuestro primer disertante, Juan Pablo D'Amico, es ingeniero agrónomo, máster en mecanización agropecuaria por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, coordinador del proyecto Tecnología para optimizar la eficiencia en el trabajo en cultivos intensivos y jefe de grupo de investigación en producción vegetal de la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi del INTA. En la misma sesión también contaremos con la participación de Sebastián Arbizu, quien es ingeniero agrónomo, profesor, agricultor y asesor privado, quien presta el servicio de siembra directa para productores hortícolas del suroeste de la provincia de Buenos Aires. Juan Pablo, cuando quieras. Buenas tardes. Muchísimas gracias a Hortícola por invitarnos a participar de este ámbito. Y bueno, vamos rápidamente a dar comienzo a la presentación. Bueno, vamos a comentar un poco cuál es nuestro trabajo, nuestras experiencias en siembra directa, labranza cero, en la producción de hortalizas. Fundamentalmente vamos a hablar de lo que es la producción de zapallos de calabazas. Una pregunta que cabe es por qué es necesario implementar la agricultura de conservación de suelos, y esta respuesta está dada por la alta degradación que han tenido los suelos en nuestro país, fruto de las prácticas convencionales, con paquetes tecnológicos que tienen una alta intensidad y frecuencia de laboreo. Fundamentalmente eso se vio por la degradación de los suelos, fruto de la erosión, tanto hídrica como eólica, y la pérdida de gran cantidad de material de acaparable y de fertilidad del suelo. En la producción, algunos de los principales impactos son la caída del rendimiento de los cultivos, la mayor necesidad de riego por el movimiento del suelo y la pérdida de agua, el aumento de la cantidad de labores que necesita hacer un productor para intentar remediar esa degradación del suelo y esa condición física degradada. Sumado a otros factores, todo eso redunda en un mayor costo de producción en general. Cabe un desafío entonces, que es desarrollar tecnología para producir conservando el medio ambiente, el principal, el capital que tienen los productores, que es el suelo, y un desafío mayor aún, que es producir restaurando el medio ambiente donde se trabaja, y eso también tiene hoy
distintos beneficios en función de la captura de carbono y otras herramientas que hay a nivel global. En la Argentina, los sistemas conservacionistas tienen una gran difusión en la práctica de la producción de cultivos extensivos, tanto en granos como en fibras como en forrajes. Eso nos hace que nuestro país sea un país líder en lo que denominamos la siembra directa. Ese desarrollo no se vio impactado en los cultivos intensivos, fundamentalmente la horticultura, donde todavía, independientemente del nivel tecnológico que tengan los productores, no hay prácticas conservacionistas desarrolladas. Entonces cabe la pregunta si es posible aplicar estas prácticas conservacionistas en cultivos hortícolas. Ahí fue donde empezó nuestro trabajo a desarrollar inicialmente con los cultivos como el zapallo, la cebolla y el ajo. Hoy vamos a hablar fundamentalmente del zapallo. Los pilares fundamentales que tiene la labranza cero, la siembra directa, es la no disturbación del suelo por labranza o una disturbación mínima, y de ser necesario que sea lo más posible circunscrito a la línea de cultivo, dejando sin remover, sin labrar la entrelínea. El mantenimiento de una cobertura vegetal, ya sea por restos de las cosechas anteriores o por la inclusión de cultivos de cobertura, y acá cabe la aclaración de que es importante de que estemos hablando de cultivos que hayan sido implantados en ese suelo y no coberturas vegetales dispersadas, por decirlo de alguna manera, artificialmente en el suelo a modo de mulch. Pero es importante que la cobertura sea fruto del cultivo, tanto del rastrojo como de un cultivo de cobertura, que actualmente ese nombre de cultivo de cobertura ha cambiado conceptualmente a cultivo de servicio. La inclusión de rotaciones fundamentales en todos los sistemas productivos, pero en estos sistemas de no labranza es mayor todavía, y una fertilización equilibrada para la reposición de nutrientes. En cuanto a la labranza, como comentaba recién, es importante la no remoción del suelo, y en el caso de ser necesario una remoción circunscrita a la línea de siembra, eso puede ser importante como una buena opción para la realización de fertilización profunda de base, para el uso de herbicidas preemergentes, y también es una gran ventana para la emergencia de malezas en la línea de cultivo, que es la peor condición para la competencia con el cultivo. En algunas de nuestras evaluaciones agronómicas hemos detectado que los zapallos en general, todas las cucurbitáceas, toleran en gran medida un alto volumen de cobertura, con lo cual no hay, digamos, ahí especial reparo en controlar los volúmenes de cobertura. En el caso de que sean rotaciones hortícolas puras, sin inclusión de cultivos extensivos o de otro tipo, es necesaria la inclusión de cultivos de cobertura, ya sea por la relación carbono-nitrógeno que tienen estos restos vegetales que se degradan muy rápidamente, o por el escaso volumen de material remanente después de la cosecha. La rotación agrícola observa una alta supresión de las malezas, que en algunos casos permite prescindir de herbicidas o retrasar en gran medida el inicio de los controles. Para el servicio, como decía, como se le denomina hoy al cultivo, tanto rastrojo como el cultivo de cobertura, para la función que cumple en el sistema agrícola bajo esta técnica de cultivo, es tan importante la cobertura como la masa de raíces que se generan en el subsuelo, ¿no? por el efecto que tiene la generación de macroporos y en la contención del suelo. También hemos evaluado la posibilidad de que, dado que los zapallos se cultivan en interfilares anchos, la posibilidad de que ese cultivo de cobertura sea un cultivo, en este caso de grano,
y pueda ser llevado a cosecha, dando lugar a lo que se denominan los cultivos de relevo. En este caso, las imágenes muestran un cultivo de trigo que fue, digamos, secado con herbicida, pero también se puede secar mecánicamente con rolo, donde se intersembró el cultivo de zapallo, luego se cosechó el trigo, dando lugar a un aprovechamiento de alrededor de 10 meses de la infraestructura de riego por goteo enterrado que tiene este lote, y a una cosecha de 1,5 veces la superficie, porque se cosechó la mitad de la superficie de trigo y toda la superficie de zapallo en alrededor de 10 meses. Una vez que hemos validado esta tecnología, donde pudimos ver y demostrar que agronómicamente la producción de cucurbitáceas, fundamentalmente de calabazas, es viable desde el punto de vista agronómico, fue necesario desarrollar la maquinaria que permitiera la adopción de la técnica por parte de los productores. Así fue como se desarrolló una sembradora específica para la siembra de granos gruesos, pero a escala de la producción hortícola. En este caso, se trata de una sembradora de granos gruesos, con fertilización en la línea de siembra, con un tren de siembra específico de siembra directa, con una cuchilla labradora de surco o un abresurco y un conformador adaptados a estas condiciones de no labranza. Además, la máquina permite la colocación de la cinta de riego a distintas profundidades y un dosificador neumático monograno con asistencia eléctrica para la succión. Como puntos relevantes para poder tener éxito en el cultivo bajo no labranza, es importante anticipar el manejo del lote al momento del cultivo. Nosotros hablamos de que no hay cultivos en condiciones de no labranza o labranza cero. Hay lotes o campos bajo esa condición. Y ahí cambia totalmente la ecuación para el productor de cómo es el manejo del lote y no del cultivo. Luego, otro punto importante es realizar un buen barbecho, un barbecho químico, reducir al mínimo la cantidad de labores, concentrar la aplicación de agua en el caso de zonas de regadío, tanto para aplicar el agua y no favorecer las malezas de la entrelínea, como en el caso del fertirriego, también concentrar la fertilización en la línea de cultivo, y prestar especial atención al control de malezas, en general y en particular las que son las malezas de hoja ancha. Nosotros siempre decimos que con la siembra directa, con la labranza cero, el productor trabaja menos, tiene menos trabajo en el campo, porque se reducen en gran número las labores, pero tiene que tener una mayor planificación de todos los ciclos productivos que van a intervenir en la rotación en esos sitios que son manejados sin labranza. Los resultados de estas experimentaciones, que llevan ya más de 5 años, son muy promisorios. El cultivo tiene rendimientos superiores a los que se puede obtener en condiciones de labranza convencional y riego gravitacional, o sea, la conjunción de la labranza cero y el riego presurizado incrementa sustancialmente los rendimientos. La cantidad de labores tractomecanizadas se reduce de alrededor de 12 labores tractomecanizadas que se hacen en una producción convencional en la Argentina, se reduce a 4 labores tractomecanizadas, fundamentalmente la implantación del cultivo y el control químico con pulverizadora de malezas. La reducción de la mano de obra también es muy importante, sobre todo porque se reducen o se minimizan las carpidas manuales, y el consumo de combustible es equivalente a lo que sería un riego presurizado respecto a un riego gravitacional. El ahorro de combustible por la supresión de las labores tractomecanizadas equivale al combustible que se utilizaría en riego. Lo hablamos en combustible, pero se puede medir en cualquier unidad, puede ser también llevarlo a electricidad.
Bueno, como les comentaba al principio, en el grupo de trabajo que yo participo, también estamos desarrollando la labranza cero en otros cultivos como el ajo, con también resultados muy provisorios, y en la cebolla, sembrada de semilla, digamos, como una siembra a ciento, no trasplantada. Gran parte de la información que vamos generando se publica en informes técnicos que están disponibles en el sitio web de inta.gov.ar/Ascasubi, que es la experimental donde nosotros trabajamos. Y bueno, ahí están publicados mis puntos de contacto, tanto en correo electrónico como en redes sociales. Bueno, muchísimas gracias, y que les dejo una bonita postal de lo que es el intercultivo de zapallo y trigo, donde puede verse que la limpieza que tiene el lote y, como les comentaba, el gran aprovechamiento que se logra. Muy bien, Juan, muchísimas gracias. Y nada, comentarte, digamos, algo de lo que hemos hablado ya en estos días, digamos, la importancia que tiene en Argentina lo que es la conservación de suelos, ya que, bueno, la mayoría de los sistemas se alquilan y llevan adelante este tipo de prácticas, por lo tanto es algo totalmente rentable. Por si quieres Eso agregar es algo. una muestra, perdón, decía que esa particularidad que tiene, digamos, el gran nivel de adopción que hay de lo que es la técnica de siembra directa en la Argentina, en cultivos extensivos, llevada a cabo por productores que alquilan la tierra, o sea, no son dueños de la tierra, y que sin embargo realizan prácticas conservacionistas del suelo, demuestra el beneficio que tiene para el productor más allá de que sea o no una práctica conservacionista, ¿no? Eso es clave y es uno de los principales argumentos que nosotros llevamos adelante cuando hablamos con los horticultores para decirles, miren lo que hacen los productores extensivos, son prácticas que no solamente son conservacionistas desde el punto de vista ambiental, sino que son convenientes para el productor. Bien. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Impecable como siempre. Bien, ahora, bueno, es el turno de Sebastián Arbizu, productor, agricultor, docente y asesor privado del suroeste de Buenos Aires, quien, bueno, es uno de los pioneros en este tipo de servicio, ya que él presta el servicio a horticultores de la zona de siembra directa con la nueva máquina que nos comentaba recién Juan Pablo. Adelante, Seba, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio y por escucharme en los minutos que vienen. Les voy a contar brevemente que la misma sembradora que diseñó Juan, la Minga Especial 02, tengo la suerte de hacer prestación de servicio en el Valle Bonaerense del Río Colorado, en los partidos de Villarino y Patagones, donde estamos acostumbrados a regar de manera complementaria, acotados por las isoyetas de 450 y 530 milímetros, donde acumulamos una evapotranspiración promedio de aproximadamente 1100 milímetros. En ese contexto, esta sembradora se puede utilizar para siembra directa en cucurbitáceas, como por ejemplo el zapallo, y dentro del zapallo hay muchas opciones. Podemos mencionar tetsukabuto, coquena, anco, plomo, tronco, entre algunos otros, pero también se puede sembrar melón, sandía. Tiene la versatilidad también de ser utilizada como machera en producciones de girasol semilla, o también choclo híbrido súper dulce, o también leguminosas. Esa distribución neumática que tiene permite evitar inconvenientes con los dosificadores a placa y gatillo anteriores, que tienen bastantes inconvenientes con el tema de calibrado y uniformidad de la semilla. Yo, por ejemplo, mezclé polinizadores de plomo adentro de la semilla de tetsukabuto y el dosificador sigue con alta eficiencia, sin dobles golpes. Bueno, esto es una novedad en la zona y en el país, y vamos a tratar de compartirla y de difundirla.
Bien, las características de la máquina, para redondearlo, también lo que contaba Juan, tiene una construcción fiable y sencilla, de bajo o muy bajo mantenimiento, con multiplicidad de regulaciones, tanto para la siembra de precisión como para la fertilización. Tiene un enterrado superficial de la cinta de bateo y un alto desempeño en distintas condiciones de estructura física del suelo y del rastrojo. La sembradora permite combinar la labranza conservacionista, el riego de precisión junto a la bonanza del fertirriego y la siembra de precisión, en un contexto en donde se carece de registros de herbicidas, latifoliicidas, posemergentes en zapallo y otras cucurbitáceas. Esto resulta en un aumento de la eficiencia del uso del agua, en una drástica disminución de competencia frente a malezas, en un aumento del rendimiento y la calidad de la producción. Y es un detalle la calidad, porque no se aumentan costos extra luego, por ejemplo, de lavar el fruto de zapallo porque tenga manchas de tierra o de barro, porque la cobertura mantiene a los frutos limpios y sin daño. Y finalmente, también el resultado es la reducción de labores culturales que mencionó Juan. Bueno, acá les doy un breve videíto de cómo funciona la máquina. Y bueno, finalmente unas fotitos para ver los resultados similares a los de Juan. Bueno, muchas gracias. Muy bien, Seba, muchísimas gracias. Y bueno, el video lo vamos a anexar luego también a la nota de la charla de hoy para que, bueno, para que lo puedan ver las personas que estén interesadas en ver cómo funciona la máquina. Ahora el turno es de Manuel Gómez, ingeniero agrónomo y responsable técnico de proyecto de la Asociación Española de Agricultura de Conservación de los Vivos. Manuel nos va a comentar cómo es la actualidad actualmente, digamos, aquí en España, y bueno, a ver qué novedades tiene al respecto. Manuel, cuando quieras. Buenas tardes, Leandro. Ante todo, pues agradecer la invitación que habéis hecho a la Asociación Española de Agricultura y Conservación para participar en eventos de este tipo, puesto que nos parece muy interesante el hecho de difundir, pues, técnicas nuevas y adaptaciones que se van haciendo, y más si cabe de gente tan experimentada y con tanto conocimiento como son los técnicos, los investigadores y agricultores de Argentina. Para comentarlo brevemente, bueno, la Asociación Española de Agricultura y Conservación se fundó en 1995 por parte del interés que había entre ciertas personas, pues, agricultores, investigadores, algunos profesores de la universidad, y con el afán de divulgar y extender las prácticas de agricultura y conservación que ya se conocían, sobre todo en América, y como referente teníamos, pues, entre otros, a Argentina, y se comenzó a difundir por España. Después de 25 años no hemos conseguido tener todavía el éxito que hay en Argentina, pero sí que se ha avanzado de tal manera que las principales técnicas de agricultura y conservación, como son la siembra directa en cultivos herbáceos extensivos y las cubiertas vegetales en cultivos leñosos, pues van teniendo cada vez más aceptación. En cultivos leñosos, aproximadamente el 25% digamos, de las estadísticas de los cultivos analizados, pues ya tienen cubierta sobre el suelo. Y en cultivos herbáceos extensivos, pues la siembra directa está menos extendida, pero ya está en torno a las 700 y pico mil hectáreas, que suponen más del 10% de la superficie de los cultivos, digamos, que entran en este tipo de estadísticas.
Hay que decir que, bueno, los condicionantes que tenemos en España hacen que aún la introducción de la siembra directa en cultivos hortícolas pues no sea tanto como desearíamos. Si bien es verdad que hay algunos agricultores que han implantado la siembra directa con éxito, pero aún nos queda mucho por hacer, y ejemplos como el que nos trae hoy con Juan Pablo y Sebastián, pues son unos ejemplos a seguir, ¿no? Porque si hay interés, se buscan las soluciones y siempre hay alguien que tiene la llave de cómo solucionar problemas técnicos. Otro tema, aparte del tema técnico, pues ya entraríamos en el tema, digamos, de las condicionantes de administrativas o de normativa o política, que también, pues bueno, desde la asociación, al igual que otras organizaciones, pues intenta de alguna manera que se promocione y que se incentiven este tipo de prácticas que claramente son beneficiosas para el medio ambiente, para el suelo, y después de un periodo de adaptación son perfectamente viables económicamente para el agricultor. De hecho, como nos ha presentado Juan Pablo y Sebastián, pues en Argentina es prácticamente la única opción que hay para tener una rentabilidad de los cultivos y poder, digamos, seguir adelante. Con respecto al cultivo que están comentando, que la verdad que se tiene envidia sana de las imágenes que nos han puesto, cabe decir que un condicionante que también que yo supongo que también ellos tienen en Argentina es que a nivel normativo existen unas limitaciones en el uso de fitosanitarios, y para cultivos, digamos, con usos no estándares aún queda trabajo por hacer, porque necesitamos que desde la administración y de las empresas, digamos, que venden o que fabrican los fitosanitarios, pues hagan el esfuerzo de digamos, de alguna manera pedir la autorización para este tipo de cultivos, y que podamos tener herramientas con las que poder trabajar. Hemos estado comentando estos días los fitosanitarios, por ejemplo, que hay a nivel de España permitidos en calabaza, en las cucurbitáceas, y, por ejemplo, en el tema de herbicidas he visto solo 3 materias activas: el glifosato, el ácido pelargónico y la clopiralida. Y la verdad que en este aspecto pues es necesario tener más herramientas para no depender solo de 3 materias activas o digamos, de 3 productos. Y bueno, si tenéis algún comentario o alguna... sí, una cosa que quería comentar es que, bueno, como sabéis, se está debatiendo ahora a nivel del Ministerio y a nivel europeo todo el tema de la nueva política agraria y los ecosquemas. Cabe decir que entre los borradores que actualmente se están debatiendo están ecosquemas en los cuales se hace referencia directa tanto a la siembra directa como a los cultivos cubiertas en leñoso, ¿vale? Entonces, cabe esperar que en los próximos meses este debate se finalice y tengamos alguna buena noticia en un apoyo más directo por parte de la Administración a lo que es la siembra directa en los cultivos en España y por ende en Europa. Sin más, cualquier cosa o comentario queda a vuestra disposición. Muchas gracias, Leandro.
Muy bien, Manuel, muchísimas gracias a ti por la presentación y bueno, sí, por supuesto que es muy importante esto que resaltaba al final, lo de el acompañamiento por parte del gobierno en estas políticas de agricultura de conservación, ¿no es cierto? Así que esperemos recibir buenas noticias en los próximos meses. Bien, continuando con la charla, nuestra última ponente del día de hoy, Belén Diezma, doctora ingeniera agrónoma por la Universidad Politécnica de Madrid, profesora titular del Departamento de Ingeniería Agroforestal de la Universidad Politécnica de Madrid e investigadora del Grupo de Investigación Técnicas Avanzadas en Agroalimentación. Belén nos va a comentar brevemente también lo que está haciendo hoy en día en la Universidad Politécnica de Madrid y, bueno, cuáles son las novedades. Así que, Belén, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes a todos y me gustaría empezar, como mis predecesores, dando las gracias a la organización de estos encuentros por hacerme partícipe de los mismos y permitirme introducir brevemente a mi grupo de investigación, que rompe un poco la línea que llevamos manteniendo en el encuentro. Mi grupo de investigación es el Laboratorio de Propiedades Físicas y Tecnologías Avanzadas en Agroalimentación, que está adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, antiguamente la Escuela de Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid. El grupo, dirigido en la actualidad por la profesora Lourdes Lleó, inició su andadura hace más de 30 años de la mano de la hoy catedrática emérita Margarita Ruiz Altisent, centrando su actividad en el ámbito del manejo de los productos hortofrutícolas en recolección y en poscosecha. En aquel entonces se trataba fundamentalmente de determinar las propiedades físicas de estos productos para optimizar su manejo según su susceptibilidad y clasificarlos según sus niveles de calidad. Con el paso del tiempo, esa primera línea de actividad se ha ido ramificando y a medida que se han ido incorporando, nos hemos ido incorporando investigadores de diferentes áreas de conocimiento, la actividad se ha ampliado, abarcando líneas y proyectos que están dirigidos a otros productos agroalimentarios y a otros sistemas de producción. De esta manera, el conocimiento del grupo sobre los fundamentos de tecnologías, siempre con vocación de tecnologías de bajo coste, que sean no destructivas y cada vez más apoyándonos en las tecnologías de la información, ha permitido la supervisión de productos, procesos, máquinas e incluso animales en el ámbito de la agroingeniería. Menciono como ejemplo un par de estas líneas, digamos, más novedosas, como son las que están centradas en la agricultura de precisión o en el estudio de las energías renovables en el ámbito rural. Y para ilustrar nuestra actividad más relacionada con poscosecha, me voy a referir aquí a dos grandes tipos de tecnologías. En primer lugar, me refiero a algunos resultados que hemos obtenido mediante la implementación de sensores ambientales, fundamentalmente temperatura y humedad relativa, pero no solamente, también presión, velocidad de viento, y sensores de gases, centrándonos sobre todo en CO2, O2, etileno, etanol, que se conforman en topologías de redes de sensores inalámbricas o RFID. Y en una sucesión de proyectos se han venido desarrollando y probando sensóricas variadas para hacer la supervisión multidistribuida. Esto es, sensores colocados en muchos puntos del volumen a analizar y en continuo, lo que quiere decir que con una alta frecuencia de adquisición, en ocasiones segundos o minutos. Hemos supervisado así cámaras frigoríficas, contenedores de transporte en transportes transoceánicos o por carretera, o hemos supervisado procesos como el deshidratado de frutas o la fermentación de café, por ejemplo. Y se ha conseguido identificar así puntos críticos en cuanto a condiciones de temperatura o en cuanto a condiciones de concentraciones de gases en el almacenamiento o en los transportes frigoríficos. Y es también reseñable cómo a partir de los sensores típicos de temperatura y humedad relativa se han conseguido modelizar sensores inteligentes que me dan, por ejemplo, los valores de entalpía y hemos podido así detectar problemas en el funcionamiento de los equipos de frío que iban dando lugar a aumentos en el consumo energético.
Creo que también es reseñable el haber puesto de manifiesto los acusados gradientes de temperatura que se producen en ciertos procesos, como el que me refería anteriormente, de los procesos fermentativos del café. Sistemas sensóricos similares de los que estaba hablando ahora han posibilitado también el registro de alta frecuencia de la temperatura superficial de ganado porcino en las fases de cebo. Y mediante una metodología desarrollada por los investigadores del grupo, el análisis de estas series temporales de temperatura ha permitido establecer relaciones entre las temperaturas, el metabolismo de estos animales y su eficiencia en la transformación de la alimentación. Por otra parte, el grupo de investigación ha sido pionero en la introducción de tecnologías ópticas no destructivas en el sector hortofrutícola, línea en la que seguimos trabajando intensamente. A lo largo de nuestra trayectoria se ha puesto a punto procedimientos y modelos para la implementación de estas técnicas ópticas a modos de prueba de concepto. Así, por ejemplo, la espectroscopía del ultravioleta, del visible, del infrarrojo cercano o la imagen multiespectral e hiperespectral nos han permitido desarrollar soluciones como la estimación de sólidos solubles en frutas de hueso, el contenido en grasa de aceituna en árbol o a la entrada de la almazara, ha permitido establecer o determinar el estado de frescura en hortalizas de hoja de cuarta gama, midiendo a través de los plásticos de sus envases, o nos ha permitido detectar de forma temprana el efecto de la salinidad en hojas de lechuga. Técnicas, digamos, más sofisticadas y un poco más alejadas de la posible transferencia al sector, como la resonancia magnética nuclear, nos ha permitido también la detección de semillas en cítricos o la afectación de desórdenes internos en frutas de pepita. Y esta experiencia se ha extendido a otras industrias agroalimentarias, de forma que, por ejemplo, la espectroscopía ultravioleta visible nos ha permitido estimar el contenido de polifenoles en aceite de oliva, el estado de oxidación de esos aceites de oliva virgen, o la espectroscopía en el infrarrojo cercano nos ha permitido determinar el punto de coagulación en cuajada para la producción de quesos. Y en un último estadio, muchos de estos sensores han ido pasando del laboratorio a ser sensores embarcados en plataformas autónomas y o máquinas agrícolas, integrándose así en la disciplina de la agricultura de precisión. Y bueno, a pesar de lo ajustado del tiempo, espero haber transmitido las principales capacidades del grupo y aprovecho para remarcar nuestra vocación de transferencia y de colaboración con el sector. Y también para indicar que en la presentación se encuentra mi correo electrónico y que más información sobre los miembros del grupo y sobre nuestros trabajos se pueden encontrar en el Observatorio I+D+I de la Universidad Politécnica de Madrid. Y muchas gracias por la atención. Muy bien, Belén. Muchísimas gracias a ti y bueno, por supuesto, felicitaciones a ti y al grupo de la universidad por semejantes novedades, tecnologías que habéis desarrollado y bueno, seguramente seguirán estando en el mercado y continuarán creciendo en novedades. Así que nada, dejaremos seguramente para otra charla mucha más información de vuestro grupo y compartiremos. Muchas gracias. Bien, entonces, llegando ya al final de la jornada de hoy, vamos a comentar brevemente algunas de las noticias más interesantes que tenemos en nuestros portales. En primer lugar, mi compañera Paula Navarro nos va a comentar sobre esta interesante noticia que se comparte en pantalla. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Vale. Nada, la noticia que tenemos en pantalla para aquellos que nos están escuchando desde casa es la creación de bolsas de plástico, jabones, alimentos a partir de residuos de champiñón. Interesantísimo proyecto que ha llevado a cabo la Unión Europea, se llama Fungus Chain, por si alguien quiere consultarlo. En el proyecto Fungus Chain ha participado el Centro Tecnológico de Zaragoza, AITIP. Ellos han sido algunos de los creadores, digamos, de estas ideas
Y es muy interesante cómo a partir de una cosa que siempre ha sido un residuo, hacen productos totalmente íntegros, porque de un solo kilogramo de champiñón cultivado, el 25% se desecha como residuo. Entonces, el 25% es una gran parte de champiñón y es muy buena manera de utilizar el gran porcentaje proteico que tiene este producto. De esta manera están haciendo, aparte de jabones, bolsas, tal, también están haciendo alimentos multiproteicos para personas mayores. Campo muy interesante en el cual seguro que a partir de ahora, con todo el tema de la bioeconomía circular, va a revolucionar todo esto con el proyecto de Fungus Chain. Muy bien, muchas gracias, Paula. Ahora es el turno de mi compañera Alicia Namesny, que nos va a comentar sobre estas noticias. Hola, buenas tardes a todos. En esta noticia, que es de una empresa que es especialista en la conservación de frutas y hortalizas, pero en particular de hortalizas subterráneas, patatas y cebollas sobre todo, ellos lo que proponen, y es una noticia de esta semana, es la utilización de luz verde para evitar el enverdecimiento de las patatas. Sabés que las patatas con luz natural cogen colores verdes que provienen de la solanina, que es un compuesto indeseable, y de esta forma, utilizando luces de color verde que ellos comercializan a través de su tienda online, podemos evitar que las patatas almacenadas durante tiempo tengan problemas de calidad. Y la otra noticia, que también nos pareció muy interesante, es de otra empresa que lo que hace es una empresa que se llama Interco. Ellos son especialistas en cámaras de maduración, tienen cámaras de maduración en todo el mundo, cámaras que están funcionando desde hace más de 50 años, y ahora han creado junto con Faifes, que es una compañía especializada en el comercio de plátanos, han creado cámaras de maduración que las sitúan en contenedores. Esto permite, este proyecto lo han comenzado hace 5 años, es decir, está súper probado, ya tienen más de 200 contenedores funcionando, y permite con una gran versatilidad, ¿sí? Desde no tener que construir una cámara hasta poder hacer la maduración en el transporte o en destino, y se aplica a cualquier producto en el que la aplicación de etileno produzca efectos básicamente de coloración, como es el caso de los plátanos sobre todo. En otros casos se produce un poco de ablandamiento o inclusive de desvalorización. La noticia está disponible, igual que la anterior, en la página web de postcosecha.com. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti, Alicia. Y ahora voy a comentar esta noticia que está publicada en nuestro portal Tecnología Hortícola, donde se habla de un desierto que se ha transformado en campo de cultivo y paneles solares. Esto ocurre en China, donde empresas y grupos tecnológicos han desarrollado 107 kilómetros cuadrados de desierto, lo han transformado literalmente en campo de cultivo. Lo que han hecho aquí es, en la parte inferior, sembrar una leguminosa muy consumida allí en China, básicamente se consume y se utiliza para la medicina. Se llama bayas de goji, la planta, y en la parte inferior han colocado este cultivo y arriba han puesto los paneles solares de última tecnología, los cuales cubren al cultivo y tienen la particularidad de girar sobre su propio eje siguiendo la dirección del sol, lo que les permite generar mayor cantidad de energía eléctrica y al mismo tiempo sombrear más al cultivo para protegerlos de los daños solares. Así que, quería compartirlo porque me parece algo muy importante y habla básicamente de la combinación, digamos, que se puede lograr entre tecnología de última generación con la agricultura tradicional. Y finalmente, llegando ya al final de la jornada de hoy, quiero agradecer a los participantes, en primer lugar a Juan Pablo D'Amico, del INTA Argentina,
Sebastián Arbizu, agricultor y asesor privado, Manuel Gómez, de la Asociación Española de Agricultura de Conservación, Suelos Vivos, y a Belén Diezma, de la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias por la participación, a nuestros panelistas, invitados y al público que nos acompaña. Las notas con la información, video y podcast de las charlas en la biblioteca se encuentran en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com. Allí subiremos en los próximos días nuestra nota de la charla de hoy con el acceso directo para que puedan ver, bueno, nuevamente el video y los datos de contacto de los panelistas. Os deseamos una buena semana y nos vemos en la próxima jornada de charlas en la biblioteca. Muchas gracias.